Una historia de éxito puede tardar años en construirse, pero puede destruirse en cuestión de segundos. En febrero de 2020, Pop Smoke, uno de los artistas más prometedores del rap, estaba celebrando su éxito en una mansión de Hollywood. El chico a sus 20 años tenía todo lo que había soñado desde niño: fama, dinero, mujeres y millones de fanáticos que lo amaban por su música. Pero lamentablemente, un solo error que publicó en su historia de Instagram lo sentenció a muerte, y como ya saben, internet nunca olvida, por lo que horas después, esa misma mansión de lujo se convertiría en una escena del crimen. Bashar Baraka Jackson nació el 20 de julio de 1999 en Brooklyn, Nueva York, hijo de una madre jamaiquina y de un padre panameño, el cual era empresario de profesión. Bashar creció en una familia cristiana de clase media alta en el barrio de Brooklyn y cada domingo se congregaba y tocaba los tambores africanos en su iglesia local junto a su padre, que también era percusionista, y su madre cantaba, aunque su infancia no fue enteramente pura ni inocente, ya que a pesar de que no le faltaba el dinero, durante la escuela Bashar comenzó a involucrarse en la vida de pandillas y el dinero fácil que existe en el barrio, y pues también a él le parecía cool hacer este tipo de cosas malas. Debido a estas actitudes, Bashar en octavo grado fue expulsado por llevar un arma a la escuela, y a causa de esto pasó 4 años bien complicados, ya que 2 serían bajo arresto domiciliario y otros 2 en libertad condicional. Tras cumplir la penitencia, el chico se enfocó en desarrollar sus aptitudes deportivas en el fútbol americano y baloncesto, logrando sobresalir como escolta anotador, lo que le valió una beca completa para estudiar en una prestigiosa escuela preparatoria enfocada en el deporte, pero lamentablemente su carrera deportiva fue tan corta como prometedora. A sus 15 años a Bashar le diagnosticaron un soplo cardíaco, lo que provocó que fuese retirado de manera permanente de los deportes competitivos, debido a que en cualquier momento, al exigirse mucho en la cancha, podía darle un patatús, por lo que finalmente dejó la escuela preparatoria de lujo y regresó a casa después de meterse en problemas en la calle, y con el tiempo el joven terminó volviendo a sus viejas costumbres problemáticas. Tras el colapso de su proyecto deportivo, Bashar continuó involucrado en actividades oscuras en la calle, lo que lo llevó a tener problemas con la policía, aunque también hizo muchísimo dinero, ya que con tan solo 16 años ya se encontraba manejando carros de alta gama de su entera pertenencia. En el año 2012, un video alcanzó un número relevante de vistas. En este se apreciaba un grupo de 7 pandilleros de los Bloods de Nueva York intimidando a Bashar cuando este tenía tan solo 13 años, especialmente uno de ellos que se llamaba Kimani Gray, alias Kiki, quien era su acosador cuando estaban en la escuela. En el video se ve como este alcanza a darle una bofetada que le tumba la gorra a Bashar de un solo golpe, quien tras ser golpeado con la cabeza baja se va del lugar antes de que le hicieran algo peor. 7 años después de este incidente, otro video alcanzó mucha más popularidad. En este se podía ver a Bashar con un físico y una actitud completamente distinta. Básicamente pasó de ser el nerd que te dice no te puedo pasar la tarea pero te explico cómo hacerla, a ser el más malo de todos los malos. Y así es como se encuentra por sorpresa, o de no tan sorpresa, a uno de sus antiguos acosadores dentro de un 7-Eleven junto a sus compañeros, y como la vida te da pocas oportunidades para cobrarte una venganza de ese estilo, Bashar no la desaprovechó y le propinó una paliza al acosador, repitiéndole una y otra vez: ¿te acuerdas de mí? Momento satisfactorio, la verdad, pero lamentablemente no puedo enseñar el video completo. Si nos adelantamos en el tiempo, en 2019 Pop Smoke sacaría el tema titulado PTSD. En este le dedica un verso dedicado a este incidente. Y casualmente Kiki, al mismo que años atrás se le vio abofeteando a Bashar en la cara, resultó siendo abatido por la policía mientras intentaba huir de un tiroteo cercano a la fecha en la que el Blood recibió la parranda de guamazos en el 7-Eleven. Para entender el trasfondo de Pop Smoke, resulta indispensable examinar su vínculo con la facción Wu de Canarsie, perteneciente a los Crips, un grupo que opera dentro del entramado de pandillas de Nueva York y que mantiene una rivalidad histórica con los Chu de Bronxville, y esta disputa territorial forma parte del contexto en el que se desarrolló la identidad pública de su trayectoria artística, y aunque él solía declarar que su música no glorificaba la violencia ni a las pandillas, las autoridades de la ciudad de Nueva York lo tenían clasificado como un miembro destacado de los G-Stone
Crips y de ahí nunca pudo limpiar su imagen. Para esta fecha, Bashar recibió su apodo de rapero, y este fue Pop Smoke, ya que su abuela lo llamaba cariñosamente Popa, un término muy común en las comunidades latinas y caribeñas para referirse a niños pequeños de manera afectuosa. Y el smoke viene porque el chico tenía un temperamento muy complicado que en todo momento lo metía en peleas, además porque también era muy difícil de atrapar. Sin siquiera concebirlo, la vida de Bashar daría un giro radical a partir del año 2018, cuando a su amigo Jay Guapo lo invitó a una sesión de estudio en la que participó. No obstante, durante esta sesión Guapo se quedó dormido debido a que se encontraba demasiado volado. Ya sabes, se metió un viaje que lo dejó cao, y dado que el tiempo del estudio ya había sido pagado, Bashar tomó el micrófono y probó rapear por primera vez con unas bases que encontró en internet y comenzó a crear remixes de canciones populares dentro de la escena drill de Brooklyn, buscando y seleccionando instrumentales a través de YouTube, en especial las de un tal 808 Melo, que era productor musical. Una de estas instrumentales terminaría convirtiéndose en la base de la primera canción publicada de Pop Smoke, acumulando una gran cantidad de reproducciones en pocos días, algo que llamó la atención de productores que justo estaban buscando nuevos artistas para firmar. Y es que estábamos en 2018, año en el que el trap estaba en su máximo boom, y pues esto era visto como una mina de oro, por lo que la carrera del rapero empezó a despegar. Pero cuando 808 Melo vio el éxito explosivo de Bashar en internet, le quiso cobrar por usar sus bases, pero este, lejos de negarse, le ofreció directamente trabajar con él como su beatmaker, e incluso le pagó el boleto de avión para reunirse con él en persona. Desde sus primeros sencillos en 2018, Pop Smoke se decantó por el estilo del drill, que es un subgénero del rap, el cual diría yo que es un poco más rápido que el trap y lleva mucho más autotune. En estos temas, Bashar hablaba de dinero, mujeres y pandillas, llegando a mencionar de forma directa a rivales y disputas callejeras, lo cual lo colocó rápidamente en el radar de la unidad de pandillas, y así su ascenso musical quedó entrelazado desde el inicio con la vigilancia policial y con la percepción institucional de que su figura no solo era artística, sino que también parte activa de una estructura de pandillas en Brooklyn. A mediados de 2019, el Brooklyn Drill ya había trascendido el estatus de subgénero local, y con ello Pop Smoke lanzó su mixtape debut Meet the Woo, consolidando un sonido que mezclaba beats oscuros de influencia británica con la tradición agresiva del rap neoyorquino, alcanzando el puesto número 22 del Billboard Hot 100 y el platino. A partir de ese momento, Bashar se encontraba colaborando con la élite del rap en ese entonces, incluyendo a Travis Scott, y asistiendo a numerosas entrevistas en las que se fue ganando el cariño y admiración de más personas. Y por supuesto que eso le traería mucho, pero que mucho billete. En ese momento, el festival Rolling Loud, el mayor festival de hip hop del mundo, anunció su primera edición en Nueva York, programada para el 12 y 13 de octubre de 2019 en el Citi Field de Queens. El cartel combinaba superestrellas globales con los nombres que definían el sonido local, entre ellas el mismo Pop Smoke. Sin embargo, a solo 3 días del evento, la policía de Nueva York envió una carta oficial a los organizadores de Rolling Loud. En esta solicitaban expresamente la eliminación de 5 artistas del evento que estaban afiliados con actos recientes de violencia en toda la ciudad, y que si se les permitía actuar iba a haber mayor riesgo de violencia en el evento, por lo que Pop Smoke fue bajado de la cartelera, perdiéndose una oportunidad de ensueño y decepcionando a sus fans. Su voz grave, cadencia agresiva y arrogancia carismática hizo que el rapero 50 Cent le pusiera el ojo a Pop Smoke, quien le recordaba su época dorada a comienzos de los 2000. Y es que además ambos compartían el apellido Jackson, por lo que pudo haber sido el hijo perdido de 50 Cent, pero no, porque este era el segundo apellido del rapero veterano. Pero esto hizo que aún así este se convirtiera básicamente como en el mentor de Pop Smoke, orientándolo sobre la industria y advirtiéndole sobre los peligros de la fama, como las amistades falsas y personas interesadas.
y aunque este aceptó la orientación de su mentor con la cabeza baja, al poco tiempo se vería metido en problemas con la ley, a pesar de que se había hecho la promesa de dedicarse a su música y dejar los actos delictivos de lado. Pero es que esto ya había formado parte de toda la vida de Bashar, y dejar que la calle y el ego salga de ti no es una tarea fácil, y más cuando tienes 20 años, los bolsillos llenos y mucha gente que te alaba. El 5 de noviembre de 2019, durante una estancia en Los Ángeles, Bashar y su equipo contactaron al propietario de un Rolls-Royce Wraith 2019 negro con el fin de utilizarlo como parte de la producción de un video musical. El vehículo, una pieza de lujo de fabricación británica valuado en $375,000, fue entregado bajo un acuerdo explícito pero exclusivamente verbal, y esta autorización permitía al artista usar el automóvil para la filmación con la condición de que no podía abandonar el área metropolitana de Los Ángeles, y además debía devolverlo al día siguiente. Pero el Rolls Royce no fue devuelto, a pesar de que el propietario trató de comunicarse en repetidas ocasiones con el equipo del rapero sin éxito alguno, y ante la falta de respuesta reportó su vehículo como robado ante las autoridades, por lo que a partir de ese momento Bashar se convirtió en objetivo de investigación por apropiación ilícita. Tras varias investigaciones se determinó que el automóvil había sido cargado en un camión de plataforma y trasladado desde California hasta Nueva York, y ese traslado interestatal hizo que el caso pasara a convertirse en materia federal, por lo que la condena iba a ser mucho más rigurosa. Y por su lado, Bashar, lejos de mantener un perfil bajo, se puso a pantallar en sus redes sociales presumiendo su nuevo auto con todo y matrícula expuesta en las calles neoyorquinas. Y aunque rápidamente borró las imágenes, estas ya habían sido tomadas como evidencia, por lo que solo sería cuestión de tiempo dar con él y procesarlo. Pero esto le daba igual, porque en ese tiempo el pana se encontraba por las Europas haciendo su actividad favorita: presumir. No, mentira. Bueno, él en realidad fue ahí a una vaina de modelaje, así que bien por él. El 17 de enero de 2020, Bashar regresó a Estados Unidos desde París, viniendo de participar en la Fashion Week, en donde consolidó su imagen pública como figura cultural del momento. Pero todo se le vendría abajo al llegar al aeropuerto de Nueva York, cuando sería interceptado por agentes del FBI y del Departamento de Policía. Durante las audiencias, Bashar se declaró como no culpable y su defensa argumentó que el asunto había sido un simple malentendido, afirmando que su cliente pensaba que podía utilizar el auto durante más tiempo del originalmente pactado. Pero que tampoco se pase, y es que el pana se había ido a otro continente y dejó el Rolls Royce robado en la casa de su madre en Brooklyn tomando polvo. Pero por suerte el auto fue devuelto a su propietario en California, aunque conservando las modificaciones no autorizadas que le había hecho el rapero, como por ejemplo le había mandado poner vidrios polarizados y una placa personalizada. Y es que ¿en qué mundo modificas un auto robado súper fácil de reconocer y lo dejas en casa de tu madre? En fin, los efectos de la debida morada, muchachos. Y bueno, este no era un video mío si no salía en cámara, pero como pueden ver, pues me acabo de mudar y tengo un setup bastante precario, pero bueno, aquí estamos. Debido a este incidente, Bashar fue puesto en prisión preventiva, aunque no duraría mucho ahí, ya que pues a través de un acuerdo en el que aceptaba dejar de frecuentar con conocidas figuras del pandillaje, presentar un test de drogas y pagar una fianza de $250,000, quedó en libertad. Y es que trabajando en su música y presentaciones en vivo, Pop Smoke generaba ese dinero de la fianza en un pestañeo. Sin embargo, para su mala suerte, el tiempo restante que le quedaba en este mundo no sería mucho. Luego de quedar en libertad, Bashar viajó a Los Ángeles para trabajar en su álbum debut de estudio, y para capitalizar el impulso comercial que estaba viviendo junto a su equipo, alquiló una residencia de lujo ubicada en el 2033 de Hercules Drive, en una de las zonas más exclusivas de Hollywood Hills, para tener un poco más de privacidad y seguridad, aunque como verás más adelante, este lugar podía ser muy lujoso, pero de seguro no tenía nada. El martes 18 de febrero
febrero de 2020, Bashar estaba muy contento porque recibiría joyas finísimas como obsequio de marcas de lujo a esa misma dirección. Y fue en ese contexto que ocurrió el error digital que desencadenaría la tragedia, ya que a lo largo de la tarde publicó en su cuenta de Instagram y Facebook videos presumiendo sus regalos. Esto sin percatarse inicialmente de que las etiquetas de envío permanecían visibles y revelaban con claridad la dirección completa de la casa. Aunque la publicación fue borrada, el tiempo que estuvo en línea fue suficiente para que la información fuese capturada por gente no deseada. Y para remate, su amigo Mike D había publicado una imagen en la que se apreciaba la placa de una camioneta Range Rover negra estacionada en la entrada de la propiedad, quedando expuestos ante decenas de miles de personas. Dicha exposición en redes sería observada por un grupo de jóvenes miembros de una pandilla de Los Ángeles conocida como los Hoover Criminals, quienes no tenían nada que ver con el rapero, pero al ver las publicaciones identificaron una oportunidad de robo de alto perfil, atraídos por las joyas, el dinero y los productos de diseñador que el artista exhibía. De esta manera, a eso de la medianoche, empezaron a organizarse para ir hacia la residencia de Pop Smoke. A eso de la 1 de la madrugada, Bashar y su amigo Mike fueron al estudio East West para trabajar en su próximo material antes de regresar a la vivienda en Hollywood Hills, y mientras la noche avanzaba, a eso de las 2 a.m., un BMW apareció en las cercanías del domicilio, del cual se bajó un pasajero para irrumpir en la parte posterior de la casa, pero después de un minuto, al ver que las puertas estaban aseguradas, regresó al vehículo y dichos criminales procedieron con una retirada táctica para revisar la propiedad desde la plataforma de alquileres que proporcionaba la vivienda para tener un conocimiento más claro de la distribución de ambientes. De esta manera, ahora sí lograron tener una visión más clara de la mansión y sí que se podía dar luz verde a su plan macabro. Por eso, de las 3 de la madrugada, el rapero salió del estudio y se dirigió a la mansión con su amigo Mike y una fanática que había conocido esa noche llamada Amelia Rose, con quien tenía planes de pasar una buena y amorosa noche. Y todo parecía que iba a salir bien para el rapero, quien no tenía ni la más mínima idea de que un grupo de delincuentes, ahora en un sedán Infiniti con las luces apagadas, estaba aproximándose a su vivienda. Mientras Bashar se duchaba y se preparaba para dormir, los 4 intrusos llegaron a la propiedad a eso de las 4:10 de la madrugada, y para su sorpresa y mala suerte, el sistema de alarmas en la casa no estaba activado, algo que aprovecharon los criminales para rodear el perímetro de la vivienda en busca de una entrada que no estuviese asegurada, y al cabo de unos 10 minutos dieron con un punto de acceso en el segundo piso por el cual podían entrar utilizando una escalera o simplemente trepando, y de esta manera ya estaban dentro de la casa. El primero de los intrusos, armado con una pistola semiautomática y usando un pasamontañas, ingresó de manera repentina por la puerta corrediza de vidrio del balcón que daba directamente con la habitación de Bashar. Seguidamente recostó el cañón de su pistola sobre la cabeza de Amelia, exigiéndole a gritos que se callara o la iba a asesinar, y acto seguido le arrebataron el celular y su cartera. 2 minutos más tarde, Bashar salió del baño semidesnudo al escuchar lo que estaba ocurriendo, aunque poco o nada podía hacer porque se encontraba completamente desarmado, algo que los intrusos aprovecharon para presionarlo y exigir que entregue todo su efectivo y joyas valoradas en al menos $500,000, dentro de las cuales se encontraba un Rolex con diamantes incrustados y una cadena de oro con su nombre grabado en ella. Bashar primeramente hizo como que iba a entregar el Rolex y se acercó hacia el ladrón, pero en realidad esto fue una excusa para tenerlo cerca y embestir contra el adolescente que tenía el fierro y desarmarlo. No obstante, tras un breve y explosivo forcejeo, el rapero recibió un disparo justo en su pecho, aunque este se las arregló para ponerse de pie y correr por las escaleras en un intento por ponerse a salvo, pero estaba tan débil que en el trayecto fue alcanzado 2 veces más por la espalda, provocando que cayera inconsciente en el suelo. Y no contentos con esto, los criminales se reunieron en ronda y lo patearon fuertemente para luego arrebatarle sus bienes y darse a la fuga por la misma ruta por la que habían llegado. En ese momento, Mike se despertó por todo el alboroto y cuando se asomó, no encontró en un inicio a su amigo,
por lo que corrió escaleras abajo y vio a Amelia al lado de Bashar, quien estaba tirado en el piso, mientras recibía una maniobra de compresión en el pecho, e instantáneamente llamaron al 911. 6 minutos después, los efectivos llegaron al lugar para socorrer con maniobras de respiración cardiopulmonar a Bashar, quien se encontraba tendido en el piso, aún con vida, pero el equipo paramédico se demoró 20 minutos en llegar, que resultaron cruciales para el rescate de su vida, y posteriormente fue trasladado al hospital. Pero aunque los doctores hicieron de todo por salvarle la vida, Bashar Jackson, de 20 años, fue declarado sin vida a causa de una hemorragia interna masiva. El joven había sobrevivido al barrio, pero no pudo salir con vida de Hollywood. Tras la triste noticia, más adelante, familiares, amigos y admiradores del artista se congregaron en su barrio natal de Canarsie, en Brooklyn, para rendirle homenaje, mientras que su féretro, rodeado de paneles de vidrio y cortinas blancas, era trasladado en una carroza tirada por caballos. Tiempo después, en septiembre de 2021, se descubrió que la tumba de Bashar había sido objeto de vandalismo, ya que la lápida que marcaba su lugar de descanso fue destruida, apareciendo rota tras haber sido golpeada, lo que confirmó que aún fuera de este mundo, aún había gente que odiaba al rapero. En un comienzo se difundieron teorías de que el siniestro pudo estar relacionado con rivalidades entre las pandillas Crips y Bloods, debido al perfil público del artista y a la aparente frialdad del ataque. Esa hipótesis llevó inicialmente a pensar en un golpe planificado, pero no pasaría mucho tiempo para que el análisis forense de la escena y sobre todo el rastreo de datos de telefonía móvil arrojara que se trataba de un robo improvisado originado directamente por la publicación en redes sociales. Las cámaras de vigilancia del área, especialmente las instaladas en casas vecinas, fueron esenciales para rastrear la ruta de escape del vehículo negro utilizado por los atacantes. Adicionalmente, se supo con precisión qué había ocurrido con el Rolex con incrustaciones de diamantes que le robaron a Bashar, y a través de testimonios directos y confesiones grabadas, las autoridades lograron seguir el rastro del reloj desde la escena del crimen hasta su disposición final, para darse con la indignante noticia de que aquel artilugio por el cual el rapero perdió la vida y cuyo valor real se estimaba en decenas de miles de dólares, fue finalmente vendido por los responsables del robo por solo $2,000, que dividido entre 5 serían como $400 para cada uno, y que por supuesto dicho dinero sería despilfarrado en su mayoría en sustancias. Aún así, dar con los sospechosos no iba a ser una tarea sencilla, pues se tuvo que esperar 5 meses para que el departamento de policía desarrollara una investigación de alta complejidad basada en el análisis de cámaras de vigilancia, registros de telefonía celular y triangulación de torres de señal. Ese trabajo permitió reconstruir los desplazamientos, comunicaciones y vínculos entre los sospechosos, y así el 9 de julio de 2020 las autoridades ejecutaron múltiples órdenes de registro y captura, lo que derivó en el arresto de 5 sospechosos, 3 adultos y 2 menores de edad. Los adultos detenidos, que al final no resultaron ser tan adultos, fueron Cory Walker, de 19 años, Keandre Rogers, de 18, Jaquan Murphy, de 21, mientras que los menores de edad, cuyas identidades fueron ocultadas, tenían entre 15 y 17 años al momento del crimen, y se hablaba incluso de un posible tercer menor de edad implicado, aunque esto no quedó corroborado del todo. Encima, uno de estos manes, para demostrar que su coeficiente intelectual estaba en las mismas cifras que la temperatura ambiente, se grabó a sí mismo cuando fue arrestado presumiendo las esposas haciéndose el duro. La fiscalía acusó formalmente a Walker y a Rogers de asesinato con circunstancias especiales bajo la figura de homicidio cometido durante un robo y allanamiento de morada, lo que bajo la ley vigente entonces los hacía elegibles para la pena de muerte. En mayo de 2021, durante las audiencias preliminares para decidir si Cory Walker iba a enfrentar un juicio
juicio emergieron datos fundamentales, como que el tirador había sido el sospechoso más joven, el de 15 años. Este adolescente confesó su participación a un informante dentro de un centro de detención juvenil, relatando que el grupo golpeó a Pop Smoke y que él mismo le disparó por la espalda cuando el rapero intentó defenderse. La defensa de Walker, encabezada entonces por Christopher Darden, famoso por su participación en el juicio de O.J. Simpson, sostuvo que su cliente nunca entró a la casa y que solo actuó como conductor. Sin embargo, la fiscalía presentó grabaciones en las que Walker admitía haber planeado el robo, haber usado escáneres policiales para evitar ser detectado y haber proporcionado las armas y las máscaras al grupo. Por otra parte, en 2023 comenzó la resolución judicial de los acusados que eran menores de edad al momento del crimen, y el 6 de abril de 2023, el joven que tenía 17 años en 2020 y 20 al momento de la audiencia se declaró culpable de homicidio voluntario y robo por invasión de hogar, por lo que fue condenado a 4 años y 2 meses en un centro de tratamiento juvenil. El 12 de mayo de 2023, el adolescente que había disparado se declaró culpable de asesinato en primer grado y robo, por lo que fue sentenciado a permanecer en una instalación juvenil estatal hasta los 25 años, el máximo permitido bajo la jurisdicción juvenil de California. Con el paso de los meses, Corey Walker quedó como el único adulto que enfrentaría de manera directa un proceso penal por la muerte de Pop Smoke. Y así, tras un largo proceso, en enero de 2025, Walker se declaró culpable de homicidio voluntario y de 2 cargos de robo por invasión de hogar, con los agravantes de uso de arma de fuego y pertenencia a una banda criminal, y como resultado recibió la condena más larga entre todos los involucrados, de 29 años de prisión en una cárcel estatal de California. Durante la audiencia, además, pidió perdón a la familia Jackson y expresó que no existe disculpa capaz de compensar el hecho de haberle quitado la vida a alguien. En junio de 2024, King Vermont Raskel, uno de los menores de edad, fue liberado de un centro de detención juvenil tras cumplir una parte de su condena, aunque su salida no pasó desapercibida, ya que apenas se corrió la voz sobre su liberación, se generó gran malestar entre los seguidores del difunto rapero, y para meter más leña al fuego, el joven apenas quedó en libertad, publicó en su Instagram un video cortándose el monitor de tobillo y deshaciéndose de él. Más tarde intentó justificarse diciendo que había cumplido con el arresto domiciliario, pero que luego le exigieron usarlo 67 días más, algo que consideró injusto, aunque esto no le importó a la ley, por lo que fue puesto en casa por cárcel nuevamente, y la tensión se intensificó después de conceder una entrevista en la que se contradecía constantemente. Por un lado, se disculpaba con la familia y lamentaba lo ocurrido, porque el acabar con el rapero no era parte del plan, pero por otra parte no mostró remordimiento por sus acciones, afirmando cosas como que en el barrio muere gente todos los días y que no lamentaba nada. Esto mientras fumaba de la verde compulsivamente, y para colmo, en esos mismos días subió en sus redes una foto suya vistiendo una sudadera con la cara de Pop Smoke estampada, y esto fue tomado como una provocación por parte del público. Como ya saben, la calle no olvida ni perdona, y muestra de esto es que en enero de 2026 este sujeto volvió a cobrar relevancia en redes tras hacerse viral por un video que él mismo subió, en el que se le podía ver visiblemente afectado con un ojo morado e hinchado tras haber sido atacado físicamente. No se ha confirmado quién le hizo esto o por qué, pero lo que a nadie le caería de sorpresa es que tarde o temprano alguno de estos chicos termine muy mal.